La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Hola y bienvenido a nuestro segundo episodio de esta nueva temporada de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte, tú que estás allí sintonizando este programa a través de la radio, redes sociales o cualquier otro medio. Eres bienvenido a esta nueva temporada. Este es nuestro segundo encuentro y hoy tratando un tema muy particular y muy importante. Mientras mayor conocimiento tengamos sobre esto, será mejor para buscar la salida o la solución que Dios nos da. Así que desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Gracias por permitirnos acompañarte y juntos dedicar este espacio para poder estudiar la Biblia. Bienvenido y bienvenida, Eileen. Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos están acompañando esta hora. Qué bueno es estar reunidos en este espacio para juntos una vez más seguir aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios. Así es, y ya sabes que en esta nueva temporada nosotros estamos ofreciendo un material extraordinario. El nombre de esta revista, de este curso bíblico es La cura del pecado. Así es, Pastor Joel, amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, hermosísimo, por cierto, a todo color. Este es el material, La cura del pecado, que estamos estudiando, desarrollando en esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 temas, 8 capítulos, cada uno de ellos realmente fascinantes. Te van a ayudar a seguir conociendo más de la palabra de Dios. Así que este material puede llegar hasta tus manos. Lo puedes obtener de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar y obtener la cura del pecado? Es muy simple. Apenas tú puedes tomar ahora tu celular, tu teléfono y abrir la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje a este número, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Esa es nuestra página web donde puedes encontrar una diversidad de materiales y allí vas a disfrutar de su contenido. La cura del pecado está disponible ya sea en formato físico o también en formato digital. Así que allí puedes solicitarlo y te recuerdo que es totalmente gratis. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Buenos y malos sufren. Si algo que nos une a todos es el dolor, el sufrimiento. Algunos tienen un dolor físico, otros tienen un sufrimiento emocional. El asunto es que todos atravesamos en la vida por aquellas amarguras, por aquel dolor, por aquel sufrimiento inesperado y a veces hasta inexplicable que llega para nuestra vida. Apenas hace algún tiempo atrás vivimos una tragedia que llegó para miles de familias en todo el mundo. COVID-19 vino para poder arrancar de nuestro lado seres amados, amigos queridos y personas que ya no están más con nosotros. Mas en medio de todo esto surge la pregunta, ¿Dios todavía está al control? ¿Por qué permite el sufrimiento? Y la verdad es que Dios está feliz al ver que sus hijos sufren. Sabemos que el sufrimiento llegó por causa del pecado, mas ¿por qué Dios no puede proteger directamente a sus hijos? Otra pregunta, ¿cómo podemos afrontar el sufrimiento si es la mayor realidad de nuestra vida? Y lo más importante de todo es ¿cuánto durará? Porque parece que esto es interminable. Hoy queremos abordar este delicado tema y antes de abrir la Biblia vamos a hacer una oración. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque en ella encontramos respuestas para nuestra vida. Suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a comprender este tema tan importante para saber enfrentar, reaccionar y saber qué hacer en medio del dolor y sufrimiento que va a tocar nuestra vida en cualquier momento. Toma nuestro corazón, consuélanos, que tus promesas hoy nos abracen y podamos encontrar no solo respuestas, sino también esperanza en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Ten tu Biblia junto a ti o algo para anotar, para juntos ir desarrollando y aprendiendo el tema para hoy, que lo hemos titulado
el pecado, el sufrimiento y la muerte. Ya es el segundo tema de esta serie de estudios en esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Así que vamos a comenzar con una serie de preguntas y como siempre el pastor Joel, a la luz de la Biblia, va a responderlas. Y yo veo que él ya está con Biblia en mano. Y pastor Joel, cuando hablamos de sufrimiento, de muerte en sí, vamos viendo que todo esto no es algo nuevo, ¿no? Esto no es algo reciente. Por eso vamos a ir a los orígenes de todo. Pastor Joel, a la luz de la Biblia, ¿qué es en sí el pecado? La Biblia ofrece una respuesta muy clara. El libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Bueno, aquí me presenta qué cosa es pecado. Cuando voy a Romanos capítulo 7, a partir del versículo 17 en adelante, Pablo expresa la lucha que todo ser humano tiene. Y él dice: yo sé que en mi vida o en mi carne no habita el bien, porque lo que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. Más bien comienzo a hacer lo que no hago. Versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Es interesante aquí él expresando en sus propias palabras la lucha que todo ser humano tiene. Bueno, vamos a unir estos dos conceptos que presenta la Biblia y vamos a llegar a una conclusión final. En primer lugar, la Biblia presenta que pecado es transgresión de la ley. Transgredir significa romper, quebrar. O sea, cuando uno peca, no simplemente puede decir: ah, me equivoqué, erré. No. Pecado es una afrenta contra el carácter de Dios que está revelado en su ley. Es una rebeldía contra la ley de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que dicen así: ah, bueno, si es solamente rebeldía contra la ley de Dios, conmigo está bien, porque la ley de Dios dice: no matarás, no cometerás adulterio. Pareciera que habla solamente de un conjunto de acciones, entonces si no hago eso, ya estoy libre de pecado. Muy bien. El primer concepto es que el resultado, la evidencia, se muestra en acciones. Pero el pecado, ahora voy al segundo concepto, Pablo dice, es algo que mora en nosotros. Entonces, el pecado va a ser evidenciado a través de acciones, y si no es evidenciado, nosotros tenemos que reconocer otro asunto. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado no se trata solo de hacer. El pecado en sí es un estado que se encuentra arraigado en el corazón humano. Cuando hablo del corazón humano, estoy hablando de todo el ser humano. Está contaminado la mente y todo lo que el ser humano puede hacer. Entonces, ese estado, a lo cual la Biblia llama naturaleza pecaminosa, es aquello que controla, que domina y finalmente lo lleva a quebrantar la ley de Dios. Entonces, primero necesitamos entender que todos los seres humanos, desde que venimos a este mundo, ya venimos con nuestra tendencia natural a practicar el pecado. Nadie nos enseña a pecar. Los seres humanos, ya en la medida que crecemos, las evidencias de nuestra naturaleza se van mostrando. Claro, ¿eso qué cosa nos trae? Dolor, miseria, sufrimiento. Ahora, así como el pecado entró en el mundo como resultado de que Adán rompió la ley de Dios, quebró la ley de Dios al desobedecer aquello que Dios había hecho, junto al pecado, ¿qué cosa entró? Las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia primaria? Pues la muerte, el dolor y el sufrimiento. A partir de allí, esas consecuencias comenzó a llegar a toda la humanidad. Eso llega a ser parte de nuestra experiencia. ¿Y por qué razón? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Ahora, yo quiero que tú ahora establezcas una diferencia, porque por ahí hay una creencia un poco extraña que dice que los seres humanos en sí cargamos el pecado de Adán. La Biblia no menciona eso. La Biblia no dice que yo cargo el pecado de otro. Correcto, yo no cargo el pecado original de Adán. Ahora, yo no soy culpable por la transgresión de Adán, yo soy culpable por la transgresión que yo cometo. Sin embargo, algo que sí nosotros heredamos es la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso es muy diferente a decir, yo estoy cargando el pecado original. No. Adán, allí con la transgresión contra Dios, fue él quien respondió ante Dios. Y cada uno responde por sus transgresiones, por su pecado. Lo que sí cargamos es la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza. Y obviamente se refleja en nuestras elecciones, en nuestras actitudes, aquello que llevamos dentro. Entonces, resumiendo, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado? Pecado es rebelarse contra Dios transgrediendo su ley. Pero para que eso exista es porque vivimos en un estado de pecaminosidad.
Y ese estado lo tenemos todos. Estado de pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa, en el cual se ve reflejada nuestras inclinaciones y nuestra práctica siempre al mal. ¿Y dónde está eso? Dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro ser. Y es eso que Dios necesita transformar. Y para ello, la cura para este problema siempre va a ser Cristo. Pastor, mientras lo escuchaba decir que, bueno, el pecado en sí es rebelarse contra Dios, es la transgresión de la ley, pensaba realmente las leyes de Dios son como para el ser humano como un marco de protección. En sí es un acto de amor. Y es como, podríamos dar un ejemplo del día a día, algo tan cotidiano. Las leyes, las reglas son necesarias para vivir en armonía y cuando son quebradas es cuando surgen las consecuencias negativas, ¿no es así? De la misma forma, Pastor Joel, cada vez que transgredimos la ley de Dios, eso nos trae resultados, consecuencias negativas. Sin duda, cuando uno habla acerca de consecuencias del pecado, nosotros tenemos dos ideas extrañas. Esto lo puedo decir porque han sido transmitidas de manera oral, de familia a familia, cultura, en fin. Y muchas veces se malentiende o se malinterpreta algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, yo te voy a leer aquí dos textos de la Biblia para luego mostrarte cuál es el problema cuando uno piensa en consecuencias. Proverbios capítulo 13, versículo 21 dice así: el mal perseguirá a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. Muy bien. ¿En qué contexto lo está hablando aquí, está escribiendo aquí Salomón? Uno, al leer este texto, puede pensar así: entonces aquel que sufre es porque está en pecado. Y allí viene el problema, ¿no? Comenzamos a juzgar. ¿Estás mal? Has pecado. Has pecado. Lo mismo hicieron los amigos de Job. ¿Te acuerdas cuando éste sufría? Los amigos no fueron para consolar, para animarlo, fueron para decirle: te has rebelado contra Dios, tienes que arrepentirte. Tu problema es que has vivido lejos de Dios. Y la verdad, no, Job estaba bien. Pero hay otro texto, mire, el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, dice así: muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas las libra el Señor. Entonces, aquí es donde aparentemente hay un conflicto, ¿no? Un conflicto porque el proverbio me dice que el mal solamente le cae al impío y el justo el bien. Pero Salmo me dice que el justo también tiene aflicciones. ¿Cómo yo puedo conciliar estas dos ideas? Bueno, cuando hablamos de consecuencias de pecado, estamos hablando de elecciones conscientes. Mira, mientras estemos en este mundo, el bueno y el malo va a sufrir. El creyente y el incrédulo va a sufrir. Todos, absolutamente todos, como consecuencia del pecado. Sin embargo, Proverbios está hablando específicamente de elecciones y consecuencias. ¿Qué significa? Cuando una persona teme al Señor, camina con el Señor, sus decisiones son mejores y evita tanto dolor. ¿Por qué razón? Porque es verdad que el sufrimiento abarca y llega para todos. También es verdad que gran parte del sufrimiento es consecuencia de nuestras propias decisiones. Es consecuencia. Uno comienza a evaluar gran parte de su dolor, de las cargas que tiene en la vida, por una decisión equivocada. Es por una mala elección. Entonces, ¿se puede evitar eso? Claro. ¿Cuándo? Ahí es cuando dice Proverbios: con el temor de Jehová. Pero por otro lado, o con el temor a Jehová. Ahora, por otro lado, David dice: no, pero todos sufrimos. Claro, todos sufrimos en el sentido de que el dolor, el sufrimiento va a llegar a todos en algún momento. Entonces vamos a tener que diferenciar estos dos tipos de sufrimiento. Primer tipo de sufrimiento que viene como consecuencia del pecado: podemos enfermar, podemos perder el empleo, podemos morir, podemos sufrir, como consecuencia general. Y hay otro sufrimiento que es causado por nuestras decisiones, causado por nuestras elecciones, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que Dios, en cualquiera de las situaciones, Él siempre está listo para ayudarnos, fortalecernos, perdonarnos. Ahora, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, ¿correcto? Cuando nosotros concluimos y decimos así: él está sufriendo porque está alejado de Dios, nosotros estamos añadiendo un juicio y una carga para la persona. Porque aparte del sufrimiento que ya tiene, creamos culpa. Estoy sufriendo por causa de esto. Y esto de manera inconsciente está en la cabeza. ¿Me fue mal? Seguramente Dios me está castigando. Dios no castiga así. El castigo está reservado para un momento, en el tiempo final. La recompensa no viene a pocos, viene para el momento final. Ahora, presta atención. En este mundo, bueno y malo sufre, justo e injusto sufre. Todos sufrimos. Sin embargo, hay un sufrimiento que sí podemos evitar, que es por nuestro capricho de andar en pecado o separado de Dios, donde tomamos elecciones equivocadas que pueden traer como consecuencias tanto dolor que puede ser evitado si caminásemos en los caminos o por las sendas que el Señor nos ha entregado.
nos ha encomendado. Entonces, necesitamos entender que hay un sufrimiento que de manera general viene para todo ser humano, y hay un sufrimiento que sí es causado por nuestras elecciones. ¿Podemos evitar un tipo de sufrimiento? Claro, en la medida que nos acercamos a Dios y andamos con Él, nuestras elecciones pueden ser mejores y tanto sufrimiento se puede evitar. Por otro lado, si alguien sufre, no podemos juzgar si está lejos del Señor o está cerca del Señor, porque finalmente, mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pastor Joel, voy a hacer a continuación una pregunta que sé que en algún momento todos nuestros amigos la han hecho. En algún momento de la vida, tal vez tú te la has hecho. Si Dios es un Dios de amor, si somos sus hijos y Él es nuestro Padre, si Dios es ese Dios de amor como nos dice su palabra, ¿por qué entonces parece que Él deja que sus hijos sufran tanto? Hay tantas respuestas para eso y obviamente hoy quiero tomar apenas un texto bíblico para poder hablar acerca de el por qué, porque siempre es la pregunta natural que surge en el momento que enfrentamos el sufrimiento. Romanos capítulo 5, el versículo 1 y 2 es interesante porque allí dice que el Señor nos justifica, nos da paz y nos da esperanza. Pero a partir del versículo 3 dice así, y no solo esto. A mí me encanta porque lo primero con el cual comienza el apóstol Pablo abordando las bendiciones que recibimos de Dios no tiene que ver con recursos materiales, tiene que ver con aquello que nadie puede robar, quitar, ni siquiera las circunstancias externas. Y él dice así, el Señor te justifica y por la justificación o por el perdón de Dios tienes paz y por la paz tienes esperanza. Pero no solo esto. La esperanza tiene que brillar. ¿Cuándo brilla? En la oscuridad. ¿Y cuándo es la oscuridad? Versículo 3 dice eso. Y no solo esto, sino que nos alegramos, aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Pareciera que aquí en este texto hay una contradicción interna. Primero dice hay paz, hay esperanza y hay perdón. Pero por otro lado, esa esperanza va a brillar en un momento oscuro. ¿Y en qué momento? Cuando venga la tribulación. Ahora, vamos a separar aquí dos cosas importantes. Número uno, Dios no es el causante del sufrimiento. ¿Correcto? Quien causa el sufrimiento es el enemigo de Dios y el pecado que nos lleva a tomar decisiones equivocadas y trae consecuencias nefastas. Ahora, Dios puede permitir. Claro que lo permite. Y la razón tiene que ver con una palabra, o con dos palabras, propósito pedagógico. Cuando nosotros juntamos las dos cosas, vamos a entender mejor el porqué de muchas cosas. Uno, propósito. Romanos 8 dice que los que aman a Dios, todo les sale bien, porque hay un propósito para todo. Y ese todo involucra todo, absolutamente todo. ¿Correcto? Propósito. Número 2, pedagógico. ¿Qué cosa es pedagogía? Es la manera didáctica como Dios puede a veces traer lecciones importantes para nuestra vida que jamás lo entenderíamos en la prosperidad. La adversidad nos ha dejado mejores y mayores lecciones que la prosperidad. A veces Dios permite que pasemos por desiertos, por dificultades, por la aflicción, pero bajo su dirección. Es interesante. Aflicción bajo su dirección. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso nos despierta, nos levanta, nos purifica, nos refina, nos transforma, nos hace depender de Dios. Claro que Dios no está a gusto con nuestro sufrimiento y a nadie nos gusta sufrir, pero entendemos que las dificultades muchas veces es el medio didáctico de Dios para enseñarnos a depender de Él. Fíjate una cosa, ¿cuándo dedicamos más tiempo a la oración? ¿Cuándo buscamos más al Señor? ¿Cuándo comenzamos a levantar nuestros ojos al cielo? Cuando nuestro mundo está para abajo, cuando todo está quebrado. Lamentablemente, esto se volvió un recurso didáctico para recordar cuán insuficientes somos, cuán frágiles somos y que diariamente necesitamos de Dios en nuestra vida. Ahora, aquí viene la parte importante. Dios puede transformar nuestro sufrimiento en una experiencia de aprendizaje y crecimiento que nos prepara no solo para mayores problemas en la vida, sino también para la eternidad. Es la manera como nuestro carácter es pulido. ¿Ya viste en la Biblia la figura del alfarero? El alfarero, cuando está dando forma a la vasija que tiene en la mano, tiene que quitar lo que sobra, colocar lo que falta. Ese quitar lo que sobra, si lo trasladamos a la experiencia humana, causa dolor.
Sin embargo, Dios nunca te abandona. Finalmente, nosotros en lugar de reclamar a Dios, podemos terminar glorificando a Dios. Bendito dolor que nos llevó a los pies de Cristo, bendita enfermedad que nos hizo reconocer nuestra fragilidad y nos enseñó a depender, bendito problema que nos enseñó a orar más. Entonces nuestra pregunta debe ser cuando enfrentamos el sufrimiento: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo abandone? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres cambiar en mí? Si tú comenzaste un trabajo en mí, pues continúale. Solamente quiero que me des fortaleza y que la esperanza brille en el momento más oscuro de la vida. Cuando tú entiendes esto, tú vas a dejar de reclamar y vas a glorificar a Dios en todo momento. Pastor, cuando hablamos del sufrimiento, de las pruebas, de las luchas, sé que todos nuestros amigos se sienten identificados. Nuestro día a día está permeado de cosas que, bueno, nos llevan a buscar a Dios, nos llevan a aprender, y la vida no es color de rosas, ¿no es así? Ahora, Pastor, ¿cómo atravesar esos momentos difíciles? Porque las pruebas, las dificultades van a llegar, de alguna u otra forma van a llegar. Nadie está libre de nada, claro que no. ¿Sabe? Alguien una vez me dijo que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es opcional. Tú puedes escoger cómo atravesar esa situación, con Dios o sin Dios. Y tal vez, Pastor, a esta hora nos está acompañando alguien, algún amigo, alguna amiga, que está pasando por una situación difícil, algún problema de salud, algún problema económico, algún problema familiar. ¿Cómo, Pastor, atravesar esas situaciones difíciles? Me encanta porque eso es lo que necesitamos ahora mismo conocer. La Biblia tiene una respuesta. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así: Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Me encanta que en los momentos más duros de la vida son las promesas de Dios que nos abrazan, que nos fortalecen. Entonces, ¿cómo poder atravesar aquel valle de sombra y de muerte? Como decía David, sabiendo que tú estás conmigo. No está diciendo David, yo siento que estás. No, yo sé. La fe va por encima de lo que yo pueda sentir. Hay tanta gente que se siente sola, se siente abandonada, donde colocan sus sentimientos por encima de su creencia, por encima de su fe. Ahora, nosotros tenemos que recordar algo. A pesar del sufrimiento y de las cosas inexplicables que puedan suceder en la vida, Dios permanece a nuestro lado. Él no nos abandona. Eso es fe. Eso no tiene que ver con lo que yo pueda sentir. Y Dios es mayor que cualquier problema que yo pueda experimentar. Y Dios nunca va a permitir que yo atraviese por un valle que yo no puedo. Si Él permite que yo escale una montaña, Él me da la fuerza. Si Él permite que pase por un valle oscuro, Él será mi compañía. Es decir, y Él no va a permitir que yo sufra más de lo que yo pueda resistir. Así como viene la prueba, viene la fortaleza. Así como viene el dolor, viene la resistencia. Entonces, Dios está a nuestro lado para proporcionarnos paz, compañía, para obtener bienestar, plenitud, a pesar de lo que pueda acontecer. Entonces, ¿cómo yo puedo atravesar los momentos más difíciles en la vida? Recordando las promesas de Dios y recordando que el dolor no dura para siempre. Si nos aferramos a Cristo, Él nos dará paz y esa experiencia nos traerá incluso beneficios. Veremos un propósito que Dios tenía al permitir eso en nuestra vida. Nos sentiremos más fortalecidos y nos aferraremos más a Cristo, que sería la mayor bendición de todo. Finalmente, cuando nos aferramos más a Él, lo que sucede es que Él nos proporciona fuerza para poder atravesar cualquier desierto de la vida. Él nos da la seguridad de que si nuestra vida está bajo su control, no importa por qué valle atravesemos. Como David podemos decir, tú estás. No es estarás, no es estuviste, estás siempre en tiempo presente, siempre en todo momento. La confianza en las promesas de Dios hace que podamos atravesar cualquier desierto, cualquier problema, cualquier dificultad. Pastor, cuando el pecado entró a este mundo, nos trajo tanto, pero tanto sufrimiento. ¿Cuál es la consecuencia en sí final del pecado? ¿Qué es la peor y qué es la que todos, bueno, en algún momento nos vamos a enfrentar? El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: La paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Algunos piensan que la muerte llegó a la humanidad como castigo de Dios, pero esto no es verdad, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Solo que cuando hablamos de muerte, tenemos que entender y hacer una diferencia entre dos muertes, ¿correcto? La primera, que es la muerte natural,
que es la causa primaria del pecado y que es inevitable. Todos podemos morir, justo e injusto, pobre, rico, religioso, creyente y ateo. Todos podemos experimentar la muerte natural. Sin embargo, existe una segunda muerte. Esa segunda muerte ocurrirá con todos aquellos que rechazaron la cura, rechazaron la gracia, rechazaron el perdón, rechazaron a Cristo en su vida. Entonces no se arrepintieron y al rechazar la gracia de Jesús, ellos están condenados a sufrir la consecuencia final del pecado, que es la muerte eterna. Entonces, la muerte eterna la Biblia también lo llama como segunda muerte. Segunda muerte porque la primera muerte nos puede alcanzar a todos, pero la segunda muerte es una elección de cada uno. Al elegir a Cristo en la vida, nadie experimenta la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero al rechazar a Cristo, uno está escogiendo morir eternamente. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:11, cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien salga vencedor no sufrirá la segunda muerte. Entonces, todos estamos expuestos a sufrir la primera muerte, que es la muerte natural. Sin embargo, existe la muerte eterna del cual Jesús vino a librarnos. Por eso, aunque la paga del pecado es muerte y es la muerte eterna, Cristo vino para darnos vida eterna. Y aquí está para que cada uno pueda elegir. Ay, pastor, me quedé pensando en lo que acaba de decir, esa frase que me pareció tan contundente. La segunda muerte es opcional, es opcional. Ahora, pensando en eso, ¿qué es lo que hizo Jesús para librarnos precisamente de esa muerte eterna? Él la sufrió por nosotros. Cuando vamos a Isaías capítulo 53, versículo 4 hasta el versículo 6, todo el capítulo 53 habla de toda la angustia, el dolor, la separación que él tuvo del Padre, justamente porque él experimentó la consecuencia del pecado. Pero acá está la buena noticia, él venció a la muerte. Entonces, si a través de Adán y Eva entró el pecado y todas las consecuencias de este mundo, la buena noticia es que Jesús tomó nuestro lugar y una vez más nos colocó delante los dos caminos, las dos opciones, la vida o la muerte. Ahora, interesante es que el sufrimiento y la muerte de Jesús nos asegura de que la muerte y el sufrimiento no será eterno. Él nos garantiza la victoria porque la venció. Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, yo he vencido al mundo. Y no solo venció al mundo, venció la muerte, venció el pecado, venció todo. Entonces, en base a esto, nosotros debemos unir cómo el amor de Dios hace que esto pueda finalmente tener un final. Mira, el pecado es destructivo y por ser destructivo, Dios no puede permitir que exista para siempre. Un día la va a terminar. Número 2, Dios por ser compasivo y justo, finalmente va a acabar con el pecado, pero también con todos aquellos que se aferran al pecado. Y esto será un acto de amor. ¿Correcto? Y número 3, el Calvario es la mayor demostración de amor de Dios, no queriendo que nadie se pierda. Entonces, si alguien se pierde, si alguien finalmente es destruido junto al pecado, no es porque Dios no le ama, simplemente porque rechazó la medicina que Dios proporcionó para la gran herida de nuestra vida, que es el pecado. Pastor, qué bendita esperanza y gracias a Jesús por su gran sacrificio, por darnos la posibilidad de una vida eterna junto a Él. Ahora, frente al sufrimiento, frente al dolor, todos queremos que esto termine y vivimos con esa bendita esperanza de que un día va a terminar. Es por eso que vamos a las promesas que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si tú tienes tu Biblia junto a ti, ábrela en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4, donde, pastor, encontramos, yo diría que una de las promesas más lindas que encontramos en la Biblia. ¿Qué nos dice este versículo? Allí dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y es interesante que Apocalipsis 21:4 dice que toda lágrima será enjugada. Nunca más tendremos motivos para llorar. Todas las primeras cosas habrán pasado. Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Todo habrá pasado. La mayor promesa de Dios es que todo será restaurado. Así como cuando era el planeta antes de la entrada del pecado. Nunca más tendremos motivos para sufrir. Todo habrá quedado en el pasado. ¿Quién nos garantiza la victoria final sobre el mal? Es Cristo. Solo Él es nuestra única esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la única manera de ser librados de la condenación, del salario, del pecado, que es la muerte, es reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. No tenemos otra alternativa, porque condenados ya estamos por el pecado. Pero sí tenemos una sola opción
para poder ser libres de esa condenación. Y es Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo aceptas como tu Salvador? ¿Crees en sus promesas? ¿Quieres ser un vencedor? Confía en Él. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella me muestra no solamente la razón del sufrimiento o el propósito que tiene, mas también el final. Y hoy queremos entregar nuestra vida. Queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Rey y pedirte que puedas darnos la fortaleza necesaria para aprender en medio del dolor las lecciones más importantes de dependencia, mas también confiar en tus promesas de que un día vendrás para colocar punto final a esa historia de dolor. Mientras tanto, enséñanos a depender de ti y a vivir siempre contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con esa bendita esperanza en nuestros corazones de que un día el sufrimiento, el dolor va a terminar, es que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.